Cristina es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y pasó 20 años de experiencia en el Laboratorio de Geotecnia del Centro de Estudios y Experimentación en Obras, el CEDEX, que es otra institución de la Administración General del Estado perteneciente al Ministerio de Fomento, y en ella lo que hacía era asistir con su conocimiento geológico en materias geotécnicas relacionadas con cimentaciones, obras lineales, portuarias, hidráulicas, etc. Toda esta parte de ingeniería, y actualmente trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España, que se ha incorporado recientemente al CSIC. Era una institución independiente, un OPI independiente, y ahora pertenece al CSIC, y en el IGME se dedica al fomento y desarrollo de la energía geotérmica en España, incluyendo actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y también, como es buena prueba de esta charla, pues a actividades de difusión. Ha sido ponente invitada en diversos máster y cursos de posgrado universitarios, y cuenta, por supuesto, con publicaciones en revistas y en congresos de ámbito nacional e internacional en materia de ingeniería geológica y de geotecnia, como nos va a contar hoy. Muchas gracias, Cristina. Os dejo ya con ella. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Emilio y a Marina por esta agradable introducción, y muchas gracias al Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas y al CSIC por invitarme a dar esta charla tan interesante. Solo para que entremos en calor, quiero que sepáis que esta foto es vapor de agua saliendo del terreno. Estábamos dando un paseo por el campo y esto es vapor de agua que estaba saliendo del terreno. Esto es en la Toscana, en Italia, un campo geotérmico. Bueno, ¿qué es la geotermia? La geotermia, el nombre de geotermia se puede dividir en dos partes: geo, que significa tierra, el planeta Tierra, y termia, calor. La energía geotérmica es la energía que está almacenada en forma de calor bajo la superficie de la Tierra. Ahora me gustaría hacer un ejercicio con todos vosotros, porque quiero demostraros que todo el desarrollo de la civilización y de la humanización del hombre en la Tierra ha sido gracias a su desarrollo en el conocimiento y en saber utilizar todas las energías que tenía a su disposición. A medida que el hombre ha sabido utilizar todas las energías que tenía disponibles, ha ido evolucionando la civilización. ¿Qué es lo primero que el hombre aprendió de la energía? Pues que dentro de las cuevas se estaba mejor que fuera. En verano, cuando el calor era insoportable fuera, te metías en una cueva y estaba más fresquito. Y en invierno, cuando fuera hacía un frío insoportable, dentro de las cuevas hacía más calorcito. Eso y la energía solar, de que el sol da calor, son las dos primeras energías con las que tuvo contacto el ser humano. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendió el ser humano? Que dentro de las cuevas la temperatura es mucho más constante que fuera. La siguiente energía que aprendió a utilizar fue el fuego. Cuando el hombre hace en torno a 60.000 años antes de Cristo descubrió el fuego, supo cómo crearlo y cómo mantenerlo vivo, cambió totalmente la historia. Primero, porque pudo calentarse en épocas de frío y no morir de frío en las glaciaciones. Segundo, porque tenía luz durante la noche, con lo cual empezaron a tener actividad nocturna. Y tercero, porque pudieron por fin cocinar la caza, los animales que cazaban, porque el estómago humano no está preparado para comer carne cruda, pero si la cocinas, eso proporcionaba un montón de proteínas que ayudaron en gran parte a desarrollar el cerebro humano. Entonces, el fuego supuso un hito fundamental en el desarrollo del Homo sapiens. Y además, todo esto favorecía la vida en comunidad en torno a las fogatas, o sea que empieza a desarrollarse la vida social y las tribus. Después el hombre descubrió que en algunos sitios las rocas estaban más calientes de lo normal o las aguas estaban más calientes de lo normal. Descubrieron las aguas termales. ¿Qué son las aguas termales? Pues manifestaciones evidentes de que hay calor que sale del interior de la Tierra. Todos los grandes imperios de la historia de la humanidad, todos se desarrollan cerca o en torno a manifestaciones termales. El imperio chino, Israel, el imperio babilonio, el imperio griego, el imperio romano, los turcos, el imperio otomano, las tribus indias nativas americanas, todos ellos se desarrollaron en torno a grandes manifestaciones termales, manantiales. Por ejemplo, los indios nativos del norte de América consideraban que estos manantiales calientes eran sagrados, y aunque estuvieran en guerra entre varias tribus y pudieran matarse, cuando estaban en torno a un manantial de estos, era sitio sagrado y no podían matarse, tenían que respetarse.
Y luego, posteriormente, a lo largo del siglo XVIII y XIX, se desarrollaron los balnearios en Europa y en América, que existen hasta ahora. Pero la primera gran revolución industrial fue en el siglo XVIII, donde el hombre descubrió que podía generar vapor. Y con el vapor se desarrolla, para empezar, una gran actividad industrial. El hombre deja de tener actividad exclusivamente en agricultura, ganadería y comercio, o sea, una actividad rural, para empezar a crear grandes ciudades basadas en actividad industrial. ¿Eso por qué? Porque el hombre domina la energía del vapor, a partir de quemar al principio madera y luego carbón. ¿Qué hace eso? Pues que pasamos de los coches de caballos y de las mulas a tener los primeros ferrocarriles de vapor y los primeros barcos de vapor. ¿Cuál es el primer combustible que aprendemos a quemar? El carbón. ¿Por qué? Porque el carbón era muchísimo más eficiente que la madera. ¿Pero qué pasa con el carbón? Que es muchísimo más contaminante. Si habéis visto las típicas películas de Sherlock Holmes o de Inglaterra del siglo XVIII, lo típico es ver las ciudades llenas de una gran polución, con grandes industrias sacando humos grises. A continuación, el petróleo. El petróleo no os creéis que es un invento moderno. El petróleo ya lo conocían hace 2500 años, que ya usaban el petróleo para impermeabilizar barcos, para pegar ladrillos, para engrasar pieles, etc. De hecho, si habéis visto alguna película sobre las guerras griegas, los griegos cogían una bola, la impregnaban que puede ser de piedra, de pieles, de lo que sea, la impregnaban en petróleo, la prendían fuego y la lanzaban contra el enemigo. Eso eran los famosos fuegos griegos. Pero a mediados del siglo XIX se aprende a destilar el petróleo. Y eso desata un boom de posibilidades de aprovechamiento del petróleo. Y comienza la fiebre del petróleo, a partir de mediados de 1859. ¿Qué es lo que favorece el petróleo? Pues que antes teníamos barcos de vapor, trenes de vapor, y de repente podemos empezar a tener buques que distribuyen petróleo por todo el mundo, y tenemos vehículos de automoción que se manejan con derivados del petróleo, con gasolina, gasoil, etc. Eso mejora muchísimo más la movilidad a nivel individual de los ciudadanos. Entonces hemos pasado de los coches de caballos y las mulas a trenes de vapor y barcos de vapor a los automóviles. Y lo último ha sido el gas natural. El gas natural igualmente se conoce desde hace muchísimos años. De hecho, en el 2000 a.C., en Irán, se hablaba de los fuegos eternos, que eran unas montañas donde había siempre una emanación de gas natural que estaba ardiendo, y pensaban que era provocado por los dioses. Pero en 1659 se empieza a usar el gas natural para calentar, pero no se sabía cómo transportarlo, con lo cual solo se podía usar el gas natural donde lo encontraban. El gran descubrimiento que permitió aprovechar el gas natural fue las canalizaciones de gas, que eso permitió llevarlo a todas las casas, a todas las viviendas. Entonces, actualmente tenemos vehículos de automoción individuales gracias al petróleo. Tenemos calefacción gracias al gas natural y a petróleo, y además lo tenemos todo a domicilio, gracias a las canalizaciones. De hecho, esta es una de las grandes canalizaciones que vienen desde Rusia, el famoso gas natural que amenazan con cortarnos ahora, ¿no? La semana pasada se cumplió un triste aniversario, se cumplieron 70 años de la famosísima Gran Niebla Tóxica de Londres de 1952. No sé si la conocéis, yo creo que salió en las noticias. Estas fotos son de aquella época, pero coloreadas posteriormente, artificialmente. Del 5 al 9 de diciembre de 1952 se produjo una combinación fatal en la que hacía muchísimo frío, con lo cual todos los ciudadanos de Londres se calentaban con sus estufas de carbón. Además, hacía anticiclón, o sea, altas presiones y ausencia de viento. Entonces, se produjo una gran contaminación del aire con las partículas de la combustión del carbón en las calderas. Esta gran nube tóxica provocó que se registraran en aquel entonces 4.000 fallecidos como resultado directo de la inhalación de ese aire tóxico, y cerca de 100.000 personas que cayeron gravemente enfermas del sistema respiratorio. Actualmente se ha vuelto a estudiar aquel evento tan horroroso, y se calculan entre 10.000 y 12.000 personas las personas que murieron directamente por consecuencia de la contaminación. ¿A qué quiero llegar con eso? Pues que yo creo que somos afortunados todos los que estamos aquí ahora mismo, porque todos los que nos encontramos en esta sala formamos parte de la generación que va a aprender a vivir
sin los combustibles fósiles. Y no digo sin totalmente, que sería una utopía, pero que tenemos que aprender a ser más independientes de los combustibles fósiles. Y nosotros vamos a ser la generación que aprendamos a hacerlo. Entonces, ya en 2009, Europa decide sacar una directiva, que es de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea, en la que dice que hay que empezar a aumentar el porcentaje de uso de las energías renovables para aprender a independizarnos del carbón, el petróleo y el gas natural. Y menciona estas 8 energías renovables. Yo tengo que reconoceros que alguna la he tenido que mirar en el diccionario. Y estoy por invitar a cenar al que se sepa todas las energías renovables que hay ahí. La eólica, todos sabemos que es el viento, la solar, que es el sol, la geotérmica, que es de la que os voy a hablar ahora, la mareomotriz, que es aprovechar la energía del mar cuando sube y baja la marea, la undimotriz, que esta es la que tuve que mirar, que es aprovechar la energía de las olas cuando rompen. Con la adecuada tecnología en zonas donde rompan las olas con mucha vitalidad, se puede aprovechar esa energía. La hidráulica, que es aprovechar, todos conocéis los embalses, las presas, etcétera. La biomasa, y también menciona como energía renovable aprovechar los gases de vertedero y de depuradoras que generan biogases. Bueno, pues os tengo que contar que de todas ellas solo hay una, la mía, la geotermia, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, de aquí a que se extinga la raza humana. Es la geotermia. Porque, amigos míos, la eólica solo se puede aprovechar mientras haya viento. Cuando no hay viento, no hay eólica. La solar, mientras sea de día y haga sol. La mareomotriz, si estamos cerca del mar y hay cambios de marea. La undimotriz, si pillamos una zona de ruptura de olas. La hidráulica es magnífica y España es pionera en aprovechamiento hidráulico, pero necesitamos tener los embalses llenos de agua. Y necesitamos que sean momentos estratégicamente adecuados para soltar el agua y generar electricidad, etcétera. La geotérmica, una vez que haces una instalación geotérmica, evidentemente el calor del planeta Tierra jamás se va a extinguir a escala humana. Y no entiende entre día y noche ni en condiciones climatológicas. Siempre vamos a tener las mismas condiciones. O sea, es tener una garantía de continuidad de suministro de por vida. Y esta es la única energía renovable que lo cumple. Bueno, vamos a hablar ya de la geotermia. El calor del que estamos hablando cuando decimos que la energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la Tierra, ¿de dónde viene este calor? Pues fundamentalmente viene del interior de la Tierra o del exterior. Del interior de la Tierra viene, pues, desde el momento en que se formó la Tierra hace más de 4.500 millones de años, está generando calor. A medida que pasan los años, el núcleo terrestre se va cristalizando y eso genera más calor todavía. Y además tenemos una serie de elementos radiactivos que por su propia naturaleza generan calor. Bueno, pues la suma de todo ello hace que del interior de la Tierra provenga una ingente cantidad de calor que hoy por hoy no estamos aprovechando. Y por otro lado tenemos una cantidad igualmente ingente, descomunal e ilimitada de energía que nos viene del Sol continuamente. ¿Por qué no nos fundimos los pies con todo el calor que proviene del centro de la Tierra? El centro de la Tierra está a más de 4.000, en torno a 4.000, 5.000 grados, y todo ese calor viene hacia el exterior. ¿Pero por qué no nos fundimos los pies? Pues porque la corteza terrestre, afortunadamente, es una magnífica alfombra aislante que evita, primero, que nos quememos y, segundo, que acumula ese calor. Entonces, nosotros no tenemos más que perforar en la corteza terrestre, que es donde tenemos nuestras viviendas y nuestros pies, y aprovechar ese calor que ha quedado acumulado. Ese es el calor que proviene del interior de la Tierra. ¿Qué pasa? Que, como sabéis, la corteza terrestre está agrietada por algunas zonas, no es una manta continua que cubre la corteza. Hay zonas donde, bueno, esto está en la teoría de la tectónica de placas, la corteza está fragmentada en placas, pues hay zonas donde las placas nacen y hay zonas donde las placas se chocan y una se hunde debajo de otra y mueren. Bueno, pues en todos esos límites de corteza, si os fijáis, son zonas preferentes de ascenso del flujo de calor. ¿Por qué? Porque son puntos débiles. Si tenemos una cantidad de flujo de calor impresionante que viene del interior de la Tierra, por las fracturas que hay en la corteza tenderá a salir. ¿Qué es lo que notamos nosotros? Pues, por ejemplo, volcanes. Esto es La Palma. Tengo un amigo que me dijo, tú cuando des la conferencia y ves que la gente empieza a poner cara de sueño, pon una foto del volcán de La Palma. Así es que cada media hora o así tengo que poner un volcán de La Palma. Bueno, pues donde veáis zonas de vulcanismo, es una zona donde el calor de la Tierra ha encontrado una vía de escape por donde salir. Pero ese calor lo tenemos disponible
el resto de nuestra vida las 24 horas. Bueno, estos son 2 vídeos, pero no vamos a ponerlos porque son otras manifestaciones que nos demuestran que hay muchísimo calor dentro de la Tierra. Esta es la foto del inicio, donde os digo que está saliendo continuamente vapor de agua del suelo que estábamos pisando. Esos son unas lagunas de lodo burbujeante, que la verdad es que es muy espectacular de ver. A ver si vemos unos segunditos. No. Bueno, da igual. Imaginaos como una olla hirviendo de macarrones, pero eso es lodo. Y están saliendo burbujitas de que está bulliendo el lodo. Y eso es debido a que se encuentra por encima de 100 grados centígrados. Y estos son los famosos geysers del parque de Yellowstone, que los habréis visto muchas veces en la tele. Son otra manifestación de que hay mucho calor bajo la superficie de la Tierra. Pero también os estaba diciendo que nos viene muchísima energía del Sol, casi tanta como la que viene del interior de la Tierra. Gran parte de ella rebota en la superficie y vuelve a salir hacia el universo, eso es lo que llamamos el albedo, pero gran parte de ella queda absorbida en la superficie de la Tierra. Ese calor que viene del Sol y se queda absorbido en la superficie de la Tierra, ese calor también lo podemos aprovechar como geotermia. Entonces, esta es la gran división que oiréis hablar siempre en geotermia profunda y geotermia somera. Lo único que está diciendo es de dónde viene el calor que vamos a aprovechar. Si el calor viene del interior de la Tierra, hablamos de geotermia profunda. Y si el calor se encuentra comprendido en los 100 primeros metros, 150 primeros metros del terreno, donde queda almacenado todo el calor que proviene del Sol, hablamos de geotermia somera. Bueno, pues a partir de ahora vamos a hablar de la somera o de la profunda. Le podemos dar muchos usos a la geotermia. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene sobre otras energías renovables. Cuando encontramos un yacimiento geotérmico por encima de 150 grados centígrados, con ese yacimiento podemos generar electricidad de por vida. Todos conoceréis el caso de Islandia. Islandia es una isla volcánica que está sobre una dorsal oceánica continuamente emitiendo magma. Entonces, con todo el calor que proviene del interior de la Tierra, generan electricidad y toda Islandia tiene electricidad y agua caliente gratuita de por vida. Eso también es posible con los yacimientos que llamamos de media temperatura, entre 90 y 150 grados, con unas tecnologías que han sido posibles hace poco, las que no me voy a meter porque son más complicadas. Cuando el yacimiento se encuentra entre 30 y 90 grados, hacemos lo que se llama usos directos. Y es que tenemos un agua que está calentita, que no podemos generar electricidad con ella porque es demasiado fría para generar electricidad, pero podemos aprovechar un agua calentita. El uso que todos conoceréis son los balnearios. Los balnearios es un uso directo de la geotermia. Y por fin, cuando el calor proviene del Sol, ¿os acordáis de la geotermia somera? Normalmente tenemos yacimientos de muy baja temperatura, por debajo de 30 grados centígrados, donde siempre va a ser posible la climatización mediante bombas de calor. ¿Vale? Entonces espero que nunca jamás me vuelva a preguntar nadie si solo es posible hacer geotermia cerca de volcanes. Aquí en Madrid, en Alcobendas, debajo de este museo, podríamos hacer geotermia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en la historia de la geotermia, desde que la conocemos, ha habido 3 grandes pasos fundamentales. Lo primero que aprendió el hombre fue a hacer usos directos del calor en la geotermia, que es todo esto que os iba contando de aprovechar las rocas calientes, los manantiales, etcétera. Bueno, existen tablas en las que te explican, en función de la temperatura con la que sale el agua caliente del manantial, qué uso se le puede dar. Nosotros conocemos los balnearios, pero también se pueden hacer usos en agricultura, en ganadería, piscifactorías, calefacción domiciliaria, procesos de fermentación. O sea, hay un montón de industrias que podrían aprovecharse directamente del agua caliente que sale del terreno. Bueno, ¿todos conocéis la ciudad de París? Pues la ciudad de París, la mitad de la ciudad de París tiene calefacción, que es directamente el agua caliente que sale del terreno. La mitad de París es geotérmica y la calefacción que tiene es geotérmica y es un uso directo del agua que sale del terreno. Luego, en 1904, este señor en Italia inventa el primer generador de electricidad a partir de la energía geotérmica. Este es el sitio al que fui a visitar donde saqué la foto. Tenían una industria en la que extraían boro del terreno, pero en la propia extracción notaban que aquello estaba a muchísima temperatura. Y él inventó este cacharrito, lo probó y es famoso porque cuando lo demostró que funcionaba se encendió una bombilla. Bueno, pues a partir de entonces, otra de las grandes usos que se le puede dar a la geotermia es generar electricidad. ¿Cómo es? Pues este es el típico yacimiento geotérmico para generar electricidad. Imaginaos que tenemos bajo nuestros pies alguna zona de agua acumulada, que puede ser el agua de lluvia
que entra en el terreno y se queda por aquí fluyendo bajo el terreno, lo que llamamos la hidrogeología, un acuífero, pero si pasa cerca de un flujo de calor, de un punto de calor que lo calienta. Y tenemos aquí un agua muy, muy, muy caliente, como en una olla express, que está tapada porque encima tiene una capa impermeable que impide que se escape a la superficie. Entonces tenemos aquí una olla express de agua a altísima presión y temperatura que está deseando que la aprovechemos, ¿no? Si nosotros aquí ponemos una planta eléctrica donde ponemos una turbina, en el pozo geotérmico que hagamos, por el pozo sale agua y vapor de agua a altísima presión y temperatura, entra por aquí, hace mover las turbinas y de las turbinas generamos electricidad que va a la red eléctrica. El invento este de la turbina y el generador eléctrico no es geotérmico. Esto lo utilizan todas las energías renovables o prácticamente todas. Estas son las centrales térmicas que aprovechan carbón y gas, que lo que hacen es hervir, el vapor de agua va a la turbina y genera electricidad. El viento, las aspas que mueve el viento, eso va a una turbina que genera electricidad. Los pantanos, cuando dejan caer agua, que es tan espectacular, la caída de agua en las presas, pues ese agua mueve una turbina que genera electricidad y va a la red. Todas las energías que tenéis aquí utilizan turbina y van a un generador y puede ir a la red eléctrica. Pero la geotermia también. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un pozo geotérmico, que aquí espero que el ruido no sea muy espectacular. Bueno, esto es una planta geotérmica. Os decía, tenemos agua acumulada que como tiene un punto de calor cercano, se calienta mucho y aquí está por encima de 100 grados a altísima presión y temperatura. Si nosotros perforamos aquí, por el pozo saldrá agua y vapor a altísima presión y temperatura. Con la turbina y el generador generamos electricidad que va a la red eléctrica y el agua, una vez que ha pasado por la turbina, se ha enfriado, la dejamos que se termine de enfriar y la devolvemos al acuífero. ¿Por qué? Porque queremos que sea una energía sostenible, que nos dure de por vida. Nunca jamás vamos a agotar el acuífero. No hacemos un uso del agua, solo le robamos el calor y la devolvemos al terreno. Aquí vais a ver, esto es un pozo geotérmico de la Toscana, de la visita que hice. No sé si va a hacer mucho ruido. Esto para que veáis un pozo geotérmico cómo sale la presión, o sea, el vapor a altísima presión y temperatura. Esto es lo que iría una turbina y genera electricidad. Vale. Luego, finalmente, lo que decía, lo pasamos a una torre de refrigeración. Esto es una planta geotérmica y realmente es muy escandaloso ver salir todo este vapor a la atmósfera. El cielo está gris porque estaba nublado, estaba lloviendo, pero no es contaminación. ¿Qué es lo que sale de las torres de refrigeración? Solo agua. Las plantas de generación de energía geotérmica solo generan vapor de agua. Y lo último que hemos aprendido a hacer con la geotermia es climatizar. En 1948 se inventa la primera bomba de calor geotérmica, con lo cual podemos aprovechar el calor que está debajo de nuestros pies en cualquier punto de la corteza terrestre. No hace falta que haya un volcán o un geyser. Aquí mismo, debajo del museo, con una bomba de calor, podemos aprovechar la geotermia para climatizar con geotermia todo el edificio. ¿Cómo es? Una bomba de calor es un invento maravilloso después de la cama, que lo que hace es que nosotros podamos decidir cómo queremos que fluya el calor. En la naturaleza siempre el calor fluye del punto más caliente al más frío, siempre. El calor siempre se mueve del foco caliente al foco frío. Con una bomba de calor nosotros decidimos en qué sentido queremos que fluya. Podemos querer que fluya del foco frío al foco caliente. ¿Cómo lo hacemos? Pues siempre aplicándole un poco de energía eléctrica, que es esa W que veis ahí. Bueno, pues eso es una bomba de calor. Un aparato en el que nosotros tenemos la voluntad de decir, no, es que ahora queremos que el calor vaya de aquí a aquí. Y mañana vamos a querer que vaya de aquí a aquí. Por ejemplo, ¿dónde tenemos bombas de calor? En los frigoríficos. Una bomba de calor en un frigorífico siempre roba el calor de dentro del frigorífico, por eso hace frío, y lo expulsa al aire que hay detrás. Por eso, si habéis visto alguna vez detrás de un frigorífico, hace mucho calor. Porque es el calor que ha extraído de dentro del frigorífico y lo ha expulsado fuera. ¿Vale? Entonces, en una bomba de calor que sepáis que es la máquina maravillosa en la que nosotros siempre vamos a decir, roba calor de aquí y expúlsalo aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahora imaginaos esto en las energías renovables. Ahora se está poniendo muy de moda la aerotermia, que la anuncian mucho en la tele, y me voy a meter un poco con ella. La aerotermia consiste en poner una bomba de calor donde intercambiamos la energía con el aire, con lo que hay ahí, que son los típicos aires acondicionados que tiene puesto todo el mundo.
y que ahora encima están de moda porque son reversibles, entonces en invierno nos dan calorcito y en verano frío. Vale, ¿qué hace una bomba de calor en aerotermia? Pues en verano, cuando tenemos mucho calor, extrae el calor de dentro del edificio y lo expulsa a la atmósfera, al aire. Por eso cuando pasamos cerca de un Zara y está puesto que está fresquito dentro de la tienda, pasas por fuera y hace un calor horrible. Es el calor que ha expulsado la bomba de calor. Y en invierno al revés, roba el calor del aire y lo introduce dentro del edificio. En geotermia somera también se puede hacer. Acordaos que la geotermia somera es en la que aprovechamos el calor que está en los primeros 100 metros del terreno que ha absorbido la energía del sol. Vale, pues nosotros lo que hacemos es robarle calor a esa franja de terreno y lo intercambiamos con la casa, ¿no? Es exactamente igual que la aerotermia, pero con el terreno. Ahora, bueno, esto es para deciros que en los últimos años encima se han hecho reversibles, pero no en geotermia, para cualquier cosa. Las bombas de calor se pueden hacer reversibles. Tú puedes invertir el movimiento del calor cuando tú quieras, que es lo que nosotros podemos hacer cuando en nuestra casa decimos, ahora quiero calorcito, ahora quiero frío. Y también lo podemos hacer con la geotermia. Eso significa que nosotros podemos robar calor del terreno y llevarlo al edificio, o robar calor al edificio y llevarlo al terreno. Ahora vamos a comparar la geotermia con la aerotermia. Si nosotros estamos en invierno, cuando estábamos aquí con la Filomena y el aire estaba a 0 grados, nosotros queremos calentar este museo, ¿vale? Y tenemos una bomba geotérmica. Entonces, tendríamos que robar aire del exterior e introducirlo dentro del edificio para calentar. Vale, ¿qué será más fácil? ¿Robar con aerotermia que el aire está a 5 grados o a 0? ¿O robar del terreno que está a 18 grados durante todo el año? Es mucho más fácil robar calor al terreno. Vale, un punto para la geotermia. Y ahora, el verano. Aquí estamos a 40 grados, sudando como pollitos. Entonces, tenemos que robar el aire de dentro del edificio y expulsarlo fuera. ¿Qué será más fácil? ¿Expulsarlo al aire que está también a 40 grados o expulsarlo al terreno que está todo el año a 18? Muchísimo más fácil expulsarlo al terreno. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que la misma bomba de calor, intercambiando frío o calor con el terreno, es muchísimo más eficiente que la aerotermia. La Agencia Internacional de la Energía ha definido que la forma más eficiente de climatizar un edificio es con bomba de calor y geotermia. ¿Por qué? Por la magia de la geotermia. La magia de la geotermia, ¿cuál es? Que una vez los primeros metros superficiales del terreno les afectan mucho las condiciones climatológicas. Pues si hace mucho frío, los primeros centímetros o metros del terreno pueden estar muy fríos, pero a partir de los primeros 10-15 metros de profundidad se estabilizan y el resto del terreno está a una temperatura constante. Y en verano lo mismo. Los primeros centímetros o metros del terreno pueden estar muy calientes, pero a partir de una cierta profundidad se estabiliza. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, aquí debajo de este museo vamos a estar a 18 grados todo el año. Y eso no ocurre con la aerotermia. En la aerotermia estamos jugando con intercambiar el calor con un aire que puede estar entre 0 y 40 grados de temperatura. Aquí vamos a intercambiar siempre con 18 grados de temperatura que está el terreno. Bueno, ¿qué sistemas existen para aprovechar la energía geotérmica somera? Ya os he dicho que con la profunda básicamente generamos electricidad. Con la somera climatizamos. Entonces, cuando tenemos un buen acuífero, un acuífero es que tenemos agua subterránea moviéndose por debajo del terreno. Los geólogos siempre me echan bronca cuando digo esto, pero imaginaoslo como un río. O sea, tenemos un suficiente caudal de agua que se mueve por debajo de nuestros pies, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un magnífico sumidero de frío o de calor. Por ejemplo, imaginaos, extraemos agua del acuífero, intercambiamos energía con la casa, nos da lo mismo frío o calor, nos da lo mismo verano o invierno, y el agua no la vamos a gastar, no la vamos a aprovechar, la devolvemos al acuífero, solamente le hemos quitado o le hemos puesto calor. La devolvemos al acuífero, lo único que está un poquito más fría o un poquito más caliente de lo normal. Pero ese salto térmico, ese que esté un poquito más caliente, un poquito más fría, lo disipa enseguida, se lo lleva al río y lo disipa. Es como echar un poquito de harina, un poquito de azúcar en un río. Enseguida desaparece. Bueno, pues eso pasa con el calor que le metemos al acuífero. Enseguida desaparece. Es un magnífico sumidero de energía térmica. Esto es lo que os decía. En invierno, pues cogemos agua del acuífero, intercambiamos energía con el edificio y lo devolvemos el agua un poquito más fría de lo normal. Pero da igual, el acuífero, ese foco que está un poco más frío de lo normal, enseguida lo disipa. Y en verano lo mismo. Intercambiamos energía con el edificio, devolvemos el agua un poquito más caliente de lo normal al acuífero, pero enseguida lo disipa. Con lo cual, al acuífero no le estamos haciendo daño y nunca jamás le robamos el agua, se la devolvemos siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos acuífero?
Pues que lo que hacemos es un sistema cerrado, que son unas tuberías por las que va normalmente agua, o agua con alguna sal, o agua con algún anticongelante, si pensamos que puede llegar a estar por debajo de 0 grados, e intercambiamos la energía con el terreno. O sea, esos tubos van con agua y a medida que penetran en el terreno, van cogiendo la temperatura del terreno. Entonces, el terreno va admitiendo o el frío o el calor que le vayamos metiendo. Eso puede ser en sistema vertical, que es el sistema más habitual aquí en España. En América, en Estados Unidos, que lo normal es que sean casas unifamiliares, estas con terrenito, les encantan los sistemas horizontales, porque aquí haces una zanja de 1 metro de profundidad, entierras los tubos y ya tienes geotermia en casa. Y en los últimos años se ha inventado lo que llamaban cimentaciones termoactivas. Yo más que cimentaciones lo generalizaría, y esto es un guiño a mis amigos geotécnicos y de obra civil. Siempre, siempre, siempre que vayamos a una obra donde vaya a estar en contacto hormigón con el terreno, tengo una noticia maravillosa, y es que el hormigón se comporta exactamente igual que el terreno con respecto a la temperatura. O sea, es un magnífico conductor de la temperatura y no nos va a aislar, no nos va a estropear la instalación. Entonces, siempre que vaya a haber hormigón en contacto con el terreno, podemos plantearnos hacer geotermia. ¿Cómo lo hacemos? Pues embutiendo en el hormigón de la obra civil los tubos por donde va el fluido que intercambia el calor o el frío con el terreno. Y al meter en este caso es un pilote, al meter ese pilote en el terreno, el pilote no solamente hace su función de pilote de aguantar el edificio, sino que además intercambia energía con el terreno. Y esto no tiene por qué ser solo un pilote. Bueno, aquí tenéis, por si pensabais que solo valía para una casita unifamiliar, esto es en Frankfurt, esto son unas tremendas galerías comerciales que son hermosísimas. No he puesto los metros cuadrados, pero son unas galerías comerciales, al lado un hotel de 96 metros de altura y unas oficinas de 135 metros de altura. Y por debajo unas instalaciones de una estación de metro. Bueno, pues todo ello está climatizado, o sea, fresquito en verano y calor en invierno, solo a base de pilotes geotérmicos. Toda la calefacción que necesita y toda la refrigeración que necesita es a base de pilotes termoactivos o geotérmicos que intercambian la energía con el terreno. Pero se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, ¿por qué no embutimos estos tubitos que intercambian la energía con el terreno? ¿Por qué no los embutimos en un pavimento de carretera? Aquí tenéis un puente donde habitualmente nevaba y la mitad del puente tiene geotermia y la mitad de allá no la tiene. Fijaos qué diferencia tan grande. ¿Vosotros sabéis la cantidad de millones que se gastan todos los países, todos los años, en echar sales fundentes al pavimento para fundir las nieves? ¿O cuando cae 10 centímetros de espesor de nieve que se paralizan los aeropuertos? Pues si tuviéramos esto, tendríamos los puertos de montaña perennemente sin nieve y las pistas de aterrizaje y de despegue de los aeropuertos sin nieve y no gastaríamos en sales fundentes. Es una millonada al año. Aparte de que las sales acaban corroyendo el pavimento y las estructuras metálicas asociadas al pavimento. Bueno, pues esto se hace muchísimo en los países del norte de Europa para garantizar que no tienen nieve, no solo en las carreteras, por ejemplo, lo hacen en aparcamientos de galerías comerciales, lo hacen en entradas a aparcamientos, para que en la rampa de acceso a los aparcamientos no tengan nieve y no deslicen los coches. O los túneles. Nosotros tenemos un túnel en el que todo el cilindro de hormigón que rodea el túnel podemos embutirle los tubos geotérmicos y así aprovechar el calor de toda la montaña rocosa que rodea el túnel. Y podemos extraer o calor o frío. Para que sepáis, todos los túneles que pasan bajo los Alpes, que comunican Italia o con Austria o con Suiza, todos son geotérmicos. Y gracias a eso han obtenido la energía con la que están climatizando todas las instalaciones que hay cerca de las dos bocas del túnel. Polideportivos, ayuntamientos, colegios, viviendas, etc. Aparte que se permite refrigerar el propio túnel con la propia energía geotérmica. Esto fue la primera estación de metro que se hizo en Madrid con geotermia. ¿Todos conocéis la estación de metro de Pacífico? Bueno, pues se hizo con geotermia por una razón muy interesante. Los trenes de metro, cuando frenaban, generaban muchísimo calor. Entonces, los andenes de la estación de metro era insoportable el calor que hacía. ¿Qué pasa? Decidieron poner geotermia. Entonces, la geotermia roba, la bomba de calor roba el calor de la estación de metro y lo expulsa al terreno por esos sondeos. ¿Vale? Con lo cual mantenemos refrigerada la estación de Pacífico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se dieron cuenta que el terreno arcilloso en el que se encontraba esta estación de metro es un magnífico almacenador de calor. O sea, no lo disipa como un acuífero.
Tú le echas calor y lo acumula, lo acumula, lo acumula. Entonces, pasados los años, el barrio de Pacífico en torno a la estación de metro está un pelín más caliente que el resto de Madrid, de todo el calor que se le está expulsando de esta estación de metro. ¿Qué es lo que están pensando ahora? Que es una idea muy inteligente. Están buscando algún demandante de calor que haya en la zona, en el barrio de Pacífico, una residencia de ancianos, un hospital, una barriada de vecinos, que solamente con perforar en el barrio de Pacífico tendrían calefacción gratuita de por vida. Porque ahí tenemos una isla de calor que está generando el metro. Bueno, todo para deciros que la geotermia no solo es generar electricidad o un sumidero de calor o de frío, también podemos almacenar. Es como un gran contenedor donde nosotros podemos decir, voy a guardar este calor para luego o voy a guardar este frío para luego. En algunas ocasiones el terreno nos hace una bolsa térmica, entonces ahí acumulamos el calor y ya decidiremos cuándo lo queremos gastar. Y eso es otro gran uso de la geotermia que no tienen el resto de energías. Existen 3 formas de almacenamiento térmico: en acuíferos, en el terreno o en cuevas y cavernas. En acuíferos, pues imaginaos que tenemos aquí agua bajo el terreno, entonces nosotros intercambiamos energía con el edificio, nos da igual cómo, y devolvemos el agua al acuífero o más caliente de lo normal o más fría. Pero imaginaos que el agua no se mueve, que está como ahí estancado, el movimiento es muy, muy lento, no disipa las temperaturas. Entonces, si nosotros en verano extraemos calor del edificio porque hace mucho calor, lo enviamos al terreno, se va a quedar ahí acumulado, no se mueve. No desaparece ese calor. Cuando llega invierno y necesitamos calor para calentar el edificio, podemos coger ese calor que hemos almacenado y calentar el edificio. Es más, de una forma gratuita. Ni siquiera tenemos que activar la bomba de calor, solamente aprovechar el calor que ya existe almacenado. Y en invierno al revés. En invierno le estamos extrayendo calor al terreno, calentamos la casa que tenemos mucho frío y enviamos frío al terreno. Y se queda ahí acumulado el frío, no se mueve, se queda ahí. Cuando llega el verano y queremos refrigerar, tenemos ahí frío acumulado, pues lo aprovechamos y nos sale gratis. Esto es cuando no tenemos acuífero, el propio terreno. Nosotros le podemos meter el calor al terreno, ¿ves? Se crea una especie de pera en torno al sondeo, una pera térmica, y se queda el calor acumulado para cuando lo queramos usar más adelante. Esto es el aeropuerto de Zúrich, un caso real, para que veáis que no me lo invento. Además hacen una cosa muy, muy inteligente que os lo recomiendo desde ya. Siempre que se pueda hibridar varias energías renovables, o sea, usar a la vez varias energías renovables, es lo más inteligente que se puede hacer. En Zúrich hicieron una cosa muy interesante. Pusieron en las azoteas placas solares, con lo cual primero generan la electricidad que hace falta para activar las bombas de calor, ya les sale gratis. Y además el calor excedente que estaban acumulando con las placas solares lo envían al terreno. Esto es calor que se les está acumulando el terreno y se les está creando una bolsa térmica. Aquí se queda el terreno caliente, más caliente de lo normal, que no lo disipa. Y cuando llega el invierno, cogen este calor y lo aprovechan para calentar todo el aeropuerto de Zúrich. Con lo cual, la climatización y la electricidad les sale gratuitos. Y esto es almacenamiento en cuevas. Los suecos, que en esto nos llevan muchos años de ventaja, han aprendido a aprovechar la existencia de cavernas naturales o incluso minas abandonadas para decir, bueno, yo aquí puedo acumular energía térmica. ¿Cómo? Pues aquí tenéis también un caso híbrido. Recogen energía solar con placas solares. Con eso hierven agua. Y el agua a altísimas temperaturas las acumulan en una cueva abandonada. Y aquí queda el agua caliente, que cuando haga falta sirve para dar calefacción a las viviendas. Esta instalación es de 1983 y tiene un volumen de 115.000 metros cúbicos que se mantiene a una temperatura constante de 90 grados centígrados todo el año. Esta es la cueva. Esta es una foto de verdad de la cueva y esta es la instalación. Esta es otra cueva que lo que hacen es calentarla con el calor producido en una planta de incineración. Señores, la planta de incineración es una fuente de calor. ¿Por qué no aprovechamos ese calor? Lo estamos derrochando, lo estamos desperdiciando. Ese calor se puede almacenar y utilizarlo para calefactar gratuitamente lo que queramos. Bueno, pues aquí el calor generado en la planta de incineración calienta en agua almacenada en esta cueva a más de 100 grados centígrados y con eso da calefacción arriba a las viviendas. Bueno, que sepáis que en España tenemos un caso súper interesante, que es UNOSA. Todos sabéis que en Asturias hay una gran industria de la explotación de la minería del carbón,
que han vivido de siempre de la minería del carbón. Pero desgraciadamente tenemos que aprender a vivir sin el carbón. Entonces están cerrando muchísimas minas y están desapareciendo muchísimos puestos de trabajo. Pero unos han hecho una cosa muy inteligente. Una mina que iba a cerrar, porque ya no iba a tener más actividad de extracción de carbón, han dicho, vamos a convertirla en geotermia. Y entonces, como la mina se ha quedado inundada de agua, directamente el propio pozo que antes valía para extracción de carbón, ahora es un pozo geotérmico. Y han creado una red de distrito que no deja de ser una caldera con una red de calefacción entre vecinos, con lo que reparten calefacción geotérmica al Hospital Álvarez Builla, al edificio de investigación de la Universidad de Oviedo y una residencia universitaria. Esto no sé lo que es, un instituto de educación secundaria, edificios de viviendas y la Escuela Politécnica de Mieres. Bueno, pues esta instalación ha recibido en 2019 el premio de la edición de los Global District Energy Climate Awards, o sea, los premios a nivel mundial, las mejores instalaciones geotérmicas, lo recibió UNOSA por este aprovechamiento de una mina de carbón abandonada para hacer geotermia. Os recomiendo si no paséis por ahí que se puede visitar esta instalación geotérmica en una mina de carbón abandonada y te explican cómo funciona y te explican lo que es la geotermia. Y ya para terminar, ¿cuál es el futuro? Pues en geotermia somera. El futuro son las redes de distrito. ¿Qué son las redes de distrito? Lo que de toda la vida ha sido las redes de calefacción con una caldera única, pero que alimentaba pues gasóleo, gas natural, lo que fuera. ¿Hacia dónde va el futuro? Pues las redes de distrito han ido evolucionando. Ahora se llaman redes de calor y frío, de quinta generación. Vamos por la quinta generación. ¿En qué consiste ahora? Que ya no son unas tuberías de agua hirviendo que van por debajo del suelo y que cuando hay una pérdida sale un montón de vapor de agua y agua a 100 grados centígrados. No. Ahora tenemos un tubo de agua caliente, no muy caliente, no hace falta que vaya muy caliente, y de agua fría. Entonces, en toda una ciudad o en todo un polígono industrial o en toda una ciudad, toda una barriada, todo un pueblo, todo el mundo se puede conectar a esta doble red. Entonces, por ejemplo, una actividad industrial genera mucho calor, que le sobra, por ejemplo, una incineración, cualquier generador de calor. Lo vierte a la red caliente, diciendo yo aporto calor. Alguna actividad industrial genera frío, pues lo vierte a la red, diciendo yo vierto frío. Tenemos, por ejemplo, mira, molinos de viento, tenemos paneles solares que pueden verter calor continuamente a la red caliente. Los vecinos, pues cada uno tiene su bomba de calor y dice, ahora necesito calor, ahora necesito frío. Y entonces tenemos acceso directo a lo que decidamos. Esto es la forma más eficiente de utilizar la energía. Esto es lo que ahora mismo se llama, que oiréis hablar mucho de ello en el futuro, las sociedades energéticas locales. No, sociedades no me sale la palabra. Comunidades energéticas locales. El futuro son las comunidades energéticas locales, donde son autosostenibles. O sea, directamente fuera de aquí no hay gasto energético. Todo el calor proviene de las actividades industriales, de los paneles solares, y si hay geotermia, todo el frío proviene de las actividades industriales, de los propios vecinos, etcétera, y esto supone un gasto energético prácticamente cero. Entonces el futuro, y oiréis hablar mucho de ello, son las comunidades energéticas locales. Del dinero que vino de Bruselas para el plan de recuperación y resiliencia, etcétera, hay muchísimos millones para fomentar el conocimiento en comunidades energéticas locales y fomentar esta transformación. Existe una primera comunidad energética local en toda España, que es la de Crevillente, el municipio de Crevillente, que es autosostenible, tiene autoconsumo total, pero es solo solar. Todo Crevillente se alimenta con energía solar y no tiene gasto de electricidad. Bueno, y para terminar, quería poneros un vídeo que si yo lo he hecho bien, y os he explicado todo lo que quería que tuvierais claro. Este vídeo os va a resumir muy bien toda la conferencia y lo vais a entender muy bien y os va a quedar las ideas muy claras. A ver si... eso es porque formo parte de la plataforma española de geotermia, que fomenta el uso de la geotermia en toda España, y hace ya muchos años, porque veréis que habla de años que han pasado, hizo este vídeo para dar a conocer la geotermia a los ciudadanos. La geotermia es la energía renovable que aprovecha el calor que emana del interior de la Tierra. Una fuente de energía limpia y eficiente. Está bajo nuestros pies y puede explotarse en casi cualquier lugar. El calor generado en el interior de la Tierra fluye hasta la superficie donde se puede aprovechar. La energía geotérmica se manifiesta de forma natural como géiseres, fuentes termales o incluso volcanes.
Se distinguen, según su temperatura, 3 tipos de recursos geotérmicos. Los de alta temperatura, de más de 150 grados, los de media-baja temperatura, entre 30 y 150 grados, y los de muy baja temperatura, de menos de 30 grados, también llamada geotermia somera. En los yacimientos geotérmicos de alta temperatura se obtiene agua y vapor a altas presiones y temperaturas de más de 150 grados. Se utilizan preferentemente para generar energía eléctrica. Las centrales geotérmicas se emplazan habitualmente sobre los yacimientos geotérmicos, que son el resultado de la coincidencia de un acuífero con una zona del terreno que está a alta temperatura. El agua y el vapor extraído se aprovecha mediante una turbina para generar electricidad y una vez extraída la energía, el agua es devuelta al yacimiento geotérmico para asegurar la sostenibilidad. En ocasiones, aunque no exista un acuífero, se puede crear un yacimiento inyectando agua, lo que permite aprovechar este recurso en muchos lugares donde hasta ahora no era viable. Los recursos geotérmicos de media-baja temperatura están entre 30 y 150 grados. Se utilizan para proporcionar calefacción y agua caliente en pueblos y ciudades, para la producción de electricidad en algunos casos, además de en balnearios y otras industrias, especialmente en invernaderos y piscifactorias. Los recursos geotérmicos someros tienen temperaturas por debajo de los 30 grados y aprovechan tanto el calor que se genera bajo la corteza terrestre como el calor del sol que se absorbe. Se utilizan principalmente para climatizar, es decir, proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente a edificios y viviendas. El circuito subterráneo extrae calor del terreno y con una bomba de calor lo transmite a la casa en invierno y mantiene la casa fresca en verano, cediendo calor al terreno. La bomba de calor, al funcionar sin combustión, no produce humos ni contaminación, es segura y requiere muy bajo mantenimiento. Su funcionamiento se basa en la temperatura del terreno, que se mantiene constante durante todo el año. También puede utilizarse para climatizar barrios enteros. En Europa ya hay más de 1 millón de instalaciones geotérmicas funcionando que ahorran entre un 40 y un 70% en la factura energética. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la energía geotérmica? Supone un nulo impacto visual sobre las viviendas, sin chimeneas ni unidades exteriores en fachadas, y tampoco genera impacto sonoro. Mantiene la temperatura del hogar estable 24 horas al día, 365 días al año. Y es más eficiente. Proporciona la mejor calificación energética con una sola instalación para los sistemas de producción de frío y calor. Es un recurso inagotable y autosuficiente, capaz de cubrir las necesidades energéticas del país. Es autóctona. España tiene un enorme potencial geotérmico a la espera de ser aprovechado. Tenemos la energía geotérmica justo bajo nuestros pies. Además, se trata de una industria 100% local, con potencial de creación de miles de nuevos empleos en España. Así es la geotermia, la fuente de energía inagotable, limpia, barata y constante que nos ofrece la Tierra. Aprovecha la energía que está bajo nuestros pies. Geoplat, plataforma tecnológica española de geotermia. Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.